el lenguaje, la lengua y el habla, junto a algunas preguntas que marcan la situación actual. Somos el grupo Los Visionarios, integrados por Girón Robles, John Daniel, Cajaleón Solís, William Patrick y Julca Taipe, José Andrés. Y formamos parte de la Universidad Nacional de Alcides Carrión, de la Facultad de Ingeniería. Comenzamos con el lema propuesto por Samuel Johnson, que dice: el lenguaje es el vestido del pensamiento. El lenguaje, según Noam Chomsky, lo define como exclusivamente humano y se manifiesta por medio de la lengua y el habla. Y las características que propone es la universal, racional, innato, convencional, aprendido, doblemente articulado. Esta última basada en los fonemas y morfemas que conforman los signos lingüísticos. Tenemos 6 funciones principalmente. Dentro de ellas están la representativa, apelativa y expresiva, que forman la tricotomía. La representativa resalta referente e informa. La apelativa resalta receptor y manifiesta orden, ruego o pregunta. La expresiva resalta el emisor y expresa estado de ánimo y sentimientos. Podemos observar 3 ejemplos en cada caso. Las 3 siguientes son la fática, metalingüística y poética. La metalingüística resalta el canal, inicia y mantiene el diálogo. En la poética resalta el mensaje y embellece este mismo. La metalingüística resalta el código y analiza la gramática. La lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que se clasifican en teórica, perdurable, social, psíquica, homogéneo. La teórica existe como conocimiento en la mente. La perdurable trasciende generaciones. La social se da entre humanos para socializar. Psíquica se da en el plano psíquico en una conversación, y homogénea es igual a todas. Siguiente. ¿Qué es el signo lingüístico? Bueno, en esto tomé 3 aportes importantes. Mi opinión personal, según Saussure y según Horacio. Mi opinión personal. Llamamos signo lingüístico a cada signo oral o escrito que componen las lenguas como signo de los significantes o significado. También se llama signo lingüístico a la unidad mínima de la comunicación verbal, parte de un sistema social y psíquico. Según Saussure, la lingüística y el concepto de los signos en su expresión tomada de nuestra tradición, así lo establece el principio, según el cual la lengua como un sistema de signos independientes, en las que el valor de cada término resulta solamente de la presencia simultánea de los otros. Se propuso convertir la lingüística en una ciencia condición de prescindir de otros elementos del lenguaje. Y también Saussure dijo sobre el estructuralismo, que es un método de investigación científica que basa en el estudio de la estructura del campo del saber de la psíquica, lingüística, filosófica, ya que busca descubrir las relaciones o leyes ocultas que establecen las organizaciones de los elementos que lo componen. Y según Horacio, expresa una proposición sobre la lengua pensada en términos distintivos y significativos, pero sujeto al cambio en la medida en que una lengua se recibe de forma discurso y se inscribe en los sujetos hablantes que será capaces de usarla y transformarla. Este pensamiento implica que la realidad de la lengua es representable, es decir, que lo llamamos regular o la regularidad. Lo ajusta a la regla que es de la ley de tradición. El habla es el uso de los signos lingüísticos, que se divide en 5 componentes. En la práctica, en el plano físico se puede escuchar, en el plano temporal se pierde con la muerte de cada individuo o comunidad. En lo individual, cada persona tiene una forma distinta de hablar. En lo psico y físico, se da en lo plano físico de la conversación. Heterogéneo, es diferente entre las comunidades, países o incluso personas. El autor de estas es Fernand de Saussure. Pero, ¿quién es Fernand de Saussure? Fernand de Saussure es un suizo lingüístico y filosófico, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna del siglo XX. Ahora, y su tema en general de lengua y habla tiene 2 variantes. Tiene como objeto de estudio la lengua, psíquico-social independiente del individuo. Y ahora el habla tiene como objeto de estudio
incluye a la parte del medio de la lengua. Sus características serían el psicofísico y la fonación. Bueno, esto es una forma general de lo que es el concepto de la lengua y habla según Saussure. En la diapositiva tenemos un concepto para generar más, retroalimentar el conocimiento de este tema. La fuente sacada del YouTube y de una página de Ferdinand. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿existe discriminación por el uso del lenguaje? El lingüista y docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Virginia Zavala, escribió un artículo en el que explicaba cómo ha ido evolucionando el racismo en la sociedad a partir del uso del lenguaje y de otros aspectos culturales. Según ella, el racismo sigue existiendo gracias a que ha adquirido nuevas formas y prácticas para seguir sobreviviendo. Dentro de estas formas están las prácticas culturales, la instrucción educativa, el lugar de procedencia o la manera del uso del lenguaje. Una frase que escribió fue: al discriminar por el uso del lenguaje, se discriminan las ideologías de la persona. No se le puede solicitar a alguien que no tiene el castellano como lengua materna que hable bien. La solución a esto se encuentra en las políticas culturales y cambio de las representaciones dominantes. Otra opinión es de Jaime Rodríguez, que es un poeta y periodista. Para él, existen razones estructurales para la discriminación de la lengua, basadas en la oleada migratoria que se dio de las provincias y zonas andinas a Lima, y manifiesta que en ese momento las lenguas nativas quedaron abolidas y suspendidas en un limbo al que apenas pudimos asomarnos. Ese son el proceso de la construcción de nuestra exposición. Eso sería todo, gracias. Muy buenos días, estimado maestro y estimados colegas. El día de hoy, en mi grupo y a mi persona, nos ha tocado hacer una exposición acerca de las ideas principales del lenguaje, en base al debate que se elaborará después de lo que vamos a exponer ahora. Bueno, le doy paso a mi compañero Brian para que explique su tema. Bueno, yo les voy a hablar acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Primeramente vamos a comenzar por el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de sonidos articulares con el cual el hombre se manifiesta. Estos pueden ser cultos o groseros según la raza étnica en la que uno maneje, y mayormente el lenguaje es aquello que engloba a la lengua y el habla. A continuación yo les voy a seguir hablando sobre la lengua. La lengua es un sistema de signos verbales doblemente articulados, debidamente estructurados, que emplea una comunidad lingüística para determinar su interrelación social y comunicativa. El habla es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación por medio de los órganos de fonación. El individuo produce una cadena de sonidos. A continuación les voy a presentar un cuadro en el cual se explica mejor esto. La lengua es el código con el cual nosotros hablamos, ya que constituye mayormente los signos convencionales y debidamente articulados por una comunidad. El habla es el uso de este código, porque cada uno tiene una manera propia en cual realizar la articulación mediante su signo fonador. Ahora, la lengua es casi fija, mayormente está definida ya por una comunidad o algún punto de vista histórico. En cambio, el habla es variable, ya que cada uno, como digo, él tiene una manera de expresarse y hablar. Ahora, la lengua es teórica, puede ser descrita y analizada en función de normas y principios planteados por alguna comunidad. Y el habla sería la práctica, ya que cada uno de los individuos nace con una capacidad innata de realizar el habla. Ahora, la lengua es psíquica, ya que se desarrolla mayormente en el área del cerebro, donde se codifica el mensaje para ser transmitido. Y el habla sería la parte psicofísica, en la cual interviene el órgano fonador, que sería la lengua, para la transmisión del mensaje. Ahora, la lengua es social, es un producto creado por la colectividad y es propiedad compartida de todos los miembros de una comunidad. Como ya les he dicho, una comunidad maneja un tipo de código en el cual ellos se comunican. En cambio, el habla es individual, puesto que, como ya lo he dicho, cada una de las personas nace con esa capacidad innata a través que alguno tiene un interés particular de transmitir, tal vez sea por algún tipo de cosa que se realizó, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi compañera. Ok, gracias. Continuando con la exposición, tenemos a la tricotomía entre lenguaje, lengua y habla. Tenemos a sus diferencias. Siendo más directos con respecto a las diferencias que guardan, al principio es que el lenguaje se compone de la lengua y el habla, los cuales son dos elementos totalmente diferentes entre sí, pero que en realidad van de la mano. En segundo lugar, la lengua es un código elaborado en relación al contexto social y cultural,
bueno, siendo más concretos, en donde nacimos y crecimos, respecto a un idioma, mientras que el lenguaje es solamente una capacidad ya innata. El habla es una manera particular y no una facultad, tal como lo es el lenguaje, que se ve sujeta a una serie de elementos lingüísticos. Bueno, en lo siguiente tenemos a las semejanzas. Las semejanzas. Respecto a las semejanzas entre estos tres elementos, podemos decir que son desarrollados por el humano y también que depende del humano. La primera puede ser por facultad inherente al hombre con respecto al lenguaje, ¿no? La segunda puede ser quizás esquematizada por el lenguaje, y la última quizá dependerá del contexto en que se plantee el habla, ¿no? También guardan una relación casi simétrica y cíclica, que depende de una u otra, ¿no? Ya depende del aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto ético y todo. Sin el lenguaje no hay la lengua ni el habla, los cuales son elementos muy fundamentales que nos permitirá comunicarnos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Voy a pasar con mi compañero. Bueno, para continuar con la exposición voy a explicar la discriminación en el aspecto del lenguaje. Se resalta principalmente, las ideas principales que voy a resaltar son fuentes, o bueno, son citas respecto a Hunter Schwartz, diversos programas estadísticos. Lo primero, el político reportero Hunter Schwartz en el artículo Washington Post, titulado Ciudades donde el quechua es el idioma oficial. Bueno, para continuar con la exposición voy a continuar la exposición en el siguiente video. Este video ya se va a cerrar dentro de unos segundos. Ya bueno, para continuar con la exposición voy a resaltar ideas relacionadas a varios políticos y estadísticas que muestran discriminación en el lenguaje, ya que es el tema principal del cual estamos hablando esta semana, ¿no? Bueno, la idea principal, la idea principal que he tomado es acerca de Hunter Schwartz, el cual ha escrito en un artículo de Washington Post titulado Ciudades donde el quechua es el idioma oficial. Afirma que de las 196 provincias que existen en el país, solamente 130 se enfoca que más de 10% dentro de esas 130 provincias, más de 10% de su población habla el lenguaje originario. Dentro de esas provincias está, por ejemplo, Oxapampa, donde su idioma nativo es el Ashaninka, perdón. Está Cerro de Pasco, Huánuco y diversas provincias más. Del mismo modo, afirma que en la encuesta, cita la encuesta del Centro de Estudios del Desarrollo por la Participación del 2010, en el que encontró que un 87% de la población peruana admite que el castellano es el idioma oficial del quechua, del país, más no el quechua, y el 16% se opuso a ello, lo cual tiene un poco de relevancia, ya que en sí el quechua es el idioma originario del país, y los españoles, al llegar a conquistar al Perú, nos impusieron ese idioma, ¿no? Del mismo modo, hay hechos particulares donde se denota que los políticos y tanto la población ha tomado interés por el lenguaje originario. En este aspecto podría mencionar que en el año 2012, en el gobierno del año 2012, había una constitución, bueno, un acto constituyente donde de 2 o 3 políticos puneños hicieron un movimiento quechua, es decir, durante casi medio año hablaron únicamente en el idioma quechua en sus operaciones oficiales, es decir, en sus debates y todo eso. Voy a hablar también acerca de las personas, o sea, de las personas que tienen que decidir o no hablar, ya que algunas personas, el hecho de que las personas hablen quechua y otras español la discriminan. En sí se sabe que en el idioma quechua no existe la E. Y algunas veces cuando nosotros escuchamos hablar quechua hablantes, el castellano, no o sea, en vez de decir querer, ellos dicen quirir. Y nosotros lo tomamos como algo negativo y nos burlamos de ellos. Sin embargo, en el idioma quechua no existe la letra E. Y es por eso que prácticamente nosotros debemos respetar la multiculturalidad. Es decir, el país es un país multilingüe. Y tal es el hecho de que algunas personas lo toman como por el lado negativo y los llaman y los tachan de serranos y todo eso, lo cual parece bastante injusto. También voy a hablar acerca de ¿cómo se llama? Del idioma netamente peruano. No solamente existe el quechua, sino hay bastantes idiomas como el aymara, el ashaninka y otros lenguajes aborígenes. Y mayormente se encuentran dentro del centro, entre el centro y sur del Perú. Prácticamente en el centro andino, en el sur y en la parte de la selva del país.
Del mismo modo voy a hablar acerca de las leyes que oponen a este tipo de discriminación. Existen leyes mencionadas, por ejemplo, las cuales se refieren al origen nacional. Se refiere al país de donde esa persona viene o de sus antepasados vinieron. Es decir, algunas veces el hecho de que sus padres, o bueno, en otros países, ¿no? Esto se enfoca más a otros países. Hay otros países que imponen las leyes en el que mencionan que es penado la discriminación. El hecho de que te burles por su idioma y todo eso, prácticamente es penado y es lo que menciona. Y más aún la cita del doctor Brañez. La discriminación lingüística en el país lleva como título su informe, ya que en sí revitaliza la importancia del quechua y de las lenguas originarias del país y evita o denota que la discriminación es tanta del país que incluso nos burlamos de nuestros propios orígenes, denotando prácticamente desinterés o de tono burlesco, hablamos de tono burlesco acerca de estos temas, ¿no? Y bueno, aquí están las pruebas del informe, donde están participando todos, y aquí están las fuentes bibliográficas de donde sacamos los temas relacionados a la exposición. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciada. Hoy el grupo Los Exclusivos, que lo conformamos Salazar Mikey Daniel Anthony y mi persona Salazar Mikey Boris Harlem, vamos a exponer sobre habla, lenguaje y lengua. De paso con mi compañero para que siga hablando sobre el tema. Ahora hablemos lo que es el habla. ¿Qué es el habla? El habla hace referencia a la facultad de hablar, propia del ser humano, obviamente. Esta es una facultad que las personas empiezan a desarrollar paulatinamente, ampliando su vocabulario en el transcurso de su niñez y de toda su vida. Además, es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación por medio de los órganos de la fonación. El individuo produce una cadena de sonidos. El habla presenta unos componentes que son
articulación, voz y fluidez. Y a la vez podemos hablar lo que es los trastornos del habla. Los trastornos del habla consisten en problemas que impiden que un sujeto pueda usar uso adecuado de la voz. No se puede emitir sonidos correctamente, o por la forma o por su ritmo. Siguiente, por favor. Hablemos del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Una de las habilidades más destacadas de la especie humana, que los diferencia del resto de las especies, es la capacidad de hablar y construir signos con significado propio. Según Piaget, el lenguaje sería un producto de la inteligencia, por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Habla de un lenguaje egocéntrico en los niños pequeños, pues estos hablan con ellos mismos a pesar de estar con más gente. El lenguaje presenta dos tipos, verbal y no verbal, la cual el verbal está constituido por palabras que se forman a partir de fonemas y que se pueden manifestar de manera oral, obviamente, mediante la palabra hablada o escrita. Y la no verbal está constituido por imágenes. Ejemplo, un aviso publicitario. También por símbolos y por gestos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema abstracto y cultural. Independientemente de la voluntad de los hablantes, está compuesta por signos, es decir, a pesar de que los hablantes no quieran, todo lenguaje es un sistema creado cultural y abstracto con unos signos propios. Las características de la lengua son la social, la psíquica, la homogénea y la pasiva. Algunas otras características que destacan de la lengua es que es intangible y requiere de lenguaje para manifestarse. Está organizado a base de la gramática, es decir, a las normas que regulan el uso correcto de los signos. Es social, porque permite que las personas se comuniquen y transmitan sus valores culturales en cada región. Es arbitraria, en el sentido de que no existe relación particular entre la palabra y el objeto o la idea que representa, la cual también es dinámica, debido a que suele incorporar palabras nuevas a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Las preguntas que van dirigidas al grupo Homero son las siguientes. ¿Qué es la lengua y cuáles son los tipos de lenguaje? Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros en general. Esta mañana el grupo Mineros 2.0 hace la presentación del tema de la diferencia y características entre lenguaje, habla y lengua. Como integrantes tenemos a Gutiérrez Cuno, Anthony David, Ríos Pandoro, Brian Didi y Cruz Espinosa, José Luis. Bien, vamos a hacer un paso a todas las diapositivas como presentación. Bien, continuando esto, hacemos la presentación del primer tema, que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos lingüísticos que tiene significado y que puede ser decodificado entre personas que manejan el mismo sistema, entre las cuales tenemos 4 características. La primera característica es que es universal. Es porque lo desarrolla cualquier humano en su totalidad. Nosotros todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos. Es racional porque utilizamos la inteligencia y la razón para expresarnos, para fomentar problemas o conclusiones. Es innato porque nacemos con esta habilidad. Al llorar, por ejemplo, cuando nacemos lloramos para expresar algo, dolor o sea felicidad. Es doblemente articulado porque es una emisión simultánea de unidades con o sin significado. Por ejemplo, doblemente articulado tiene morfemas y fonemas. Los morfemas es el significado y los fonemas es el significante, como tenemos en la imagen. El significante son las letras y el significado dice que es la flor de rosal, notable por su belleza y su color. Toda esta teoría está propuesta por Chomsky. Al siguiente pasamos a mi compañero. Bueno, yo voy a tratar sobre el lenguaje, sobre la lengua. Preocupado sobre en precisar la diferencia entre lengua y habla, definió la lengua como un producto social de la facultad de lengua, del lenguaje, en un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio para esta facultad en los individuos. Ya podemos decir así que la lengua es un sistema de signos doblemente articulado y bien estructurado. Es usado por una comunidad lingüística para comunicarse cada día.
Bueno, en conclusión podríamos decir que la lengua es un sistema de signos que se usa en un determinado lugar, de los cuales podría ser el español, el aymara y el quechua, por decir así, por nuestro país. Ahora doy paso a mi compañero. Siguiendo el habla, es la realización de una lengua, es decir, es el acto individual por el medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte una comunidad lingüística determinada. Según el autor Fabián Cohen, que nos quiere decir que el habla es de manera individual, que cada uno de nosotros aprendemos de forma innata en el crecer. Y en acá tenemos una pequeña imagen que nos muestra el proceso del habla que existe un emisor, un receptor, código, contexto. Y existen diferentes tipos de hablas, el habla culta y el habla coloquial. Le paso a mi compañero. Bueno, aquí tenemos un cuadro de comparación sobre la lengua y el habla. Yo voy a empezar a tratar de las características de la lengua mientras mi compañero habla sobre el habla. Bueno, es el código. Bueno, aquí podemos decir que es el código porque por cada determinada localidad se usa un sistema de signos bien estructurado. Ya, bueno, el habla se contradice en el lenguaje porque es el uso del código, ya que debido al habla es la materialización de aquel mensaje que queremos transmitir al receptor. Bueno, es casi fija la lengua, porque mira, podríamos decir que es fija, pero va cambiando periódicamente según el tiempo, pero eso es por grandes periodos de tiempo que pasan en las localidades. Bueno, el habla es variable porque tiene una transformación durante un tiempo predeterminado. Bueno, la lengua es teórica porque es escrita, se analiza en función de las normas y principios planteados por una comunidad lingüística. Bueno, el habla es de una manera individual, debido a que cada persona se manifiesta con un tipo de mensaje, un tipo de código diferente. Bueno, la lengua es cívica, porque no se usan palabras, es puro en el cerebro. Bueno, el habla es psicofísica, debido a que se da en el proceso entre el medio de la física y la psíquica, debido a que pensamos y a la vez, para poder hablar necesitamos la física. Y por último, la lengua es social, porque es un producto creado por la colectividad y por la propiedad compartida por todos los miembros de una comunidad. Ya por último es articulada, ya que cada persona se desenvuelve de manera libre y es fluida a la vez también porque podemos obtener diferentes resultados en los diferentes tipos de habla, como podemos observar en el habla culta y el habla coloquial. Bien, vamos a dar para las preguntas propuestas y estas preguntas son dirigidas al grupo Los Mineros. La primera pregunta es: ¿existe discriminación en el uso del lenguaje? Y la segunda pregunta es: ¿qué es el signo lingüístico para Ferdinand de Saussure? Bien, terminando esto tenemos las fuentes bibliográficas y agradecemos la presencia de todos ustedes. Que tengan una buena mañana. Gracias. Buenos días, maestra. Mi grupo Los Comunicadores hablaremos el día de hoy sobre las diferencias y características entre lengua, lenguaje y habla. Los integrantes son Alexander Arias Toribio, Emerson Cuello Zambrano y mi persona. Continuando. Saussure habla sobre el lenguaje y el habla. La lingüística es la encargada de estudiar el lenguaje humano aplicando las distintas perspectivas. El padre de la lingüística moderna fue Ferdinand de Saussure, que gracias a su obra póstuma, Curso de Lenguaje General, logró establecer distintas teorías revolucionarias sobre la lingüística y elevarla al ámbito de ciencia. En esta lección de un profesor haremos un resumen de Saussure, lengua y habla, para que puedas entender una de las dicotomías más importantes planteadas por Ferdinand de Saussure. Aquí tenemos el modelo de Saussure.
que está lengua, el enlace arbitrario, el concepto, idea y significado. También la imagen, acústica, el sonido o significante. Ahora les hablaré sobre la dicotomía del lenguaje y el habla. Es su dicotomía más importante dentro de la obra Curso de Lingüística General. Aquí el autor establece que el lenguaje puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas y que pasa a definir de manera exhaustiva. Así, según sus teorías, podemos encontrarnos con que el lenguaje está compuesto por lengua y habla. ¿Qué es el lenguaje? Para Saussure, este sirve para expresar sentimientos y pensamientos a través de los signos, y es una capacidad humana universal, es decir, todos los seres humanos tienen la capacidad del lenguaje para expresar sus pensamientos y sentimientos. Les paso con mi compañero Emerson para que les siga explicando sobre la lengua. Buenos días, Miss. Bueno, le seguiré yo con la exposición. Primero empezaré, ¿no? ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema abstracto y cultural. Independientemente de la voluntad de los hablantes, está compuesto por signos. Es decir, a pesar de que el hablante no quiere, en toda lengua es creado culturalmente y abstracto con signos propios. Así la lengua sirve para expresar ideas a sus hablantes usando sus estructuras mentales. Acá vemos ejemplos. ¿Qué es el habla según Saussure? El habla no es más que la herramienta que permite comunicarse con los demás. Es la realización de la lengua. Decimos esto porque para Saussure el habla solo hace partícipes de ella hechos individuales de cada hablante. Entre sus características destacan que el habla es psicofísica. Esto se debe a que debe existir una codificación dentro del cerebro para transformar las ideas en articulación de palabras en las que intervienen los órganos del habla. Él es el que decide cuando quiere sacar ese conocimiento que tiene producido. Según Ferdinand Saussure, aquí está el lengua y habla suena. Ya. Dice que la lengua es teórico, es psíquico, es un código lingüístico, es un conjunto de signos lingüísticos, su uso es social y es estable. En cambio, el habla tiene que ser práctico, psicosiológico. Es el uso del código, la realización de la lengua, es individual y variable. Ahora le pasaré con mi compañero Alexander.
el lenguaje. Buenos días, maestra. Buenos días al resto de mis compañeros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la lengua, el lenguaje y el habla. Los integrantes de este grupo son Frutel Cueva Alexander, Vega Valentín Kenneth y González Yalico Mayeli. Siguiente, por favor. ¿Existe discriminación por el uso del lenguaje? Millones de latinoamericanos, de origen indígena en particular, que hablan un idioma distinto al español o portugués, enfrentan a diario esta exclusión lingüística, que también se expande por añadidura a otras esferas de la vida como el trabajo, la salud y por supuesto la esfera social. Desde México hasta Argentina, la desigualdad se ve reflejada principalmente en las minorías raciales. El 50% de los pobres de la región son afrodescendientes y en la población indígena latinoamericana, la tasa de mortalidad infantil es hasta 3.5 veces más alta comparada con la población no indígena. La esperanza de vida puede llegar a ser de 30 años menos entre la población indígena, de acuerdo a las investigaciones en desarrollo social. Perú es un caso particularmente preocupante. Por ejemplo, del total de peruanos sin acceso a la salud, más del 60% hablan quechua, el idioma ancestral de los incas. La discriminación es tan patente que muchos quechohablantes, de 13% de la población peruana, según el censo 2007, deciden no transmitir el idioma a sus descendientes por temor o al rechazo o a la burla. Según la UNESCO, el idioma ha sido declarado vulnerable e incluso en algunas zonas del país en peligro de extinción, a pesar de ser considerado una de las lenguas oficiales del Perú. En un intento por recuperar esta lengua, Demetrio Tupac Yupanqui, director de la Academia Yachaywasi, quien se dedica actualmente a revisar su traducción al quechua de uno de los libros más traducidos en el mundo después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha, Tupac Yupanqui dice que el quechua es un idioma que tiene una capacidad superior de expresar el pensamiento humano. Tiene palabras que expresan sentimientos y acciones inexistentes en otros idiomas. Un ejemplo de esta discriminación ha ocurrido este año. Debido a la pandemia, las clases se han tenido que llevar de forma virtual y en los colegios estatales se ha creado el programa Aprendo en Casa. El 5 de mayo
del 2021, este año, en el marco de este programa se presentó el documental Los Castellanos del Perú, dirigido a los estudiantes de quinto de secundaria. El objetivo era la diversidad de las formas de hablar el castellano en el país y la discriminación lingüística que esto conlleva. A raíz de lo anterior, un conocido comentarista tildó de comunistas a los y las lingüistas, señalando que estas personas incitaban a la lucha de clases y afirmó que solo existe una manera correcta de hablar y pronunciar el castellano. Este tipo de comentario generó el rechazo de una gran parte de la población, pues se manifestó una vez más la discriminación lingüística que todavía está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Dada la importancia de abordar de manera crítica esta problemática, el presente editorial se enfocará en las lenguas como parte del derecho a la identidad de toda persona y se desarrollará como el desconocimiento de su naturaleza dinámica que constituye una práctica discriminatoria. Voy a dar pase a mi compañero. ¿Qué es el signo lingüístico según Saussure? El signo lingüístico es una entidad con dos caras. Es la unión entre un concepto o idea y una imagen acústica, que corresponde recíprocamente a la imagen acústica. No es el sonido, sino la representación mental de la cadena de sonidos que se corresponden con un determinado concepto. Siguiente. Ya. ¿Qué es el lenguaje? Es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua. Es decir, es la facultad humana que nos permite comunicarnos. Es una capacidad innata y abstracta ya que ocurre en un plano mental. Ya, aquí hay una frase de Ralph Emerson que dice: el lenguaje es la ciudad para cuya edificación cada ser humano ha aportado una piedra. Siguiente. ¿Qué es la lengua? Es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. Está conformada por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiesta de forma oral o escrita. También puede tener un sistema gestual. La lengua es sinónimo de lo que conocemos como idioma: español, inglés, francés, italiano, etc. Aquí hay una frase de Miguel de Unamuno que sería la siguiente: las lenguas, como las religiones, viven de las herejías. Siguiente. ¿Qué es el habla? El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborado un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística. Ya. Aquí hay una frase. A ver. Habla para que yo te conozca, de Sócrates. Le paso con mi comiar Kenneth para que diga los resúmenes. Bueno, el primer resumen del video número 1 se trata de ¿qué es el signo lingüístico según la Ferdinand de Saussure? En este video habla sobre el punto de vista de Saussure. Para ello, usa un significado y significante. El significado es la unión de características que nos permiten una idea gráfica. Y el significante es la información que tenemos de significado, por lo tanto, es una palabra en sí. Toda la sociedad conoce cada término de la palabra que forma el lenguaje y por ello todos hablamos de manera distinta. El lenguaje es mutable, o sea que puede evolucionar a través de los años. Por ello tenemos la sincronía y la diacronía. ¿A qué se refiere la sincronía? Es cuando estudiamos el lenguaje de una época determinada, y la diacronía no especifica una época, sino la habla, hay evolución de que la habla y que la ha tenido. Para el resumen número 2 del video, ¿cuáles son las características del lenguaje humano? En este video nos puede presentar 3 características: la economía, la creatividad y el simbolismo. En ello tenemos la economía, que tiene la intercambiabilidad, eficiencia y durabilidad. En creatividad tenemos la composicionalidad, la recurrencia y la economía lingüística.
el simbolismo tenemos la especialización, la semanticidad, la arbitrariedad, el desplazamiento, las privaciones y la reflexibilidad. Para el resumen número 10 ¿cuáles son las características del lenguaje? En este video nos muestran 7 características sobre el lenguaje. El primero es que es un sistema donde entran los fonemas y que nos ayuda a distinguir de otras como los morfemas, palabras, y lo cual puede formar frases, oraciones e inclusive textos. Como segunda tenemos que opera conforme a las reglas, que esto va a ayudar a que modifique una palabra con sus propias reglas. Como tercera tenemos que solo los seres humanos lo operan. Como cuarta tenemos que es una convención social, que esto quiere decir que cada lengua cuenta con sus formas particulares para referirse al mundo y nombrar la realidad. Como quinta tenemos que la lengua puede cambiar con el paso del tiempo. Como sexta, pueden existir variedades de la misma lengua. Como séptima, pueden ayudar a ordenar pensamientos, presentar experiencias, expresar sentimientos, actuar en el mundo, incidir en el comportamiento del otro, crear otros mundos posibles y reflexionar sobre uno mismo. El resumen del video número 4 se trata de cuáles son las diferencias entre el lenguaje, la lengua y el habla. En este video nos da a entender que la lengua presenta muchísimas manifestaciones distintas según la comunidad. La lengua es un sistema de signos o un código que utiliza cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesite y le permite que pueda comunicarse entre sí. En total, es un acto por el cual el hablante utiliza, ya sea a través de emociones, sonidos o señas, una lengua para poder comunicarse. En eso también tenemos la norma. ¿Qué es la norma? La norma es lo que nos impide emplear algunas formas lingüísticas que podrían ser correctas, como por ejemplo, un niño dice ande, pero quiso decir anduve, o un niño dice tení, si quiere decir tuve. Bueno, entonces con eso estaríamos finalizando la exposición. Aquí tendríamos la bibliografía sacado de internet. Y muchas gracias por su atención. Ya. Con el permiso del docente, hoy tocaremos el tema sobre lengua, lenguaje y el habla. Mis integrantes son León Espinosa, Andy Scott, Herrera Portal, Alexander Franklin, Renzo, Cristóbal Salazar, Iván, Josel. La lengua es un sistema de comunicación verbal y escrita, dotado de convenciones y reglas gramaticales, empleado por las comunicaciones humanas con fines comunicativos. Usualmente está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por signos. Existen numerosos criterios para organizar una clasificación de los tipos de lengua. Algunos de ellos se encuentran a continuación. Según el canal de comunicación: lengua oral, lengua escrita, lengua coloquial. De acuerdo a la difusión que tiene la lengua sobre el territorio: lengua general, lengua regional, lengua natural, lengua artificial. Ahora yo voy a exponer sobre el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos todas las personas para comunicarnos, expresar ideas y pensamientos por medio de la palabra. Algunas características del lenguaje son: innato, porque nace con el ser humano; es universal, porque está en cada uno de las personas alrededor del mundo; es racional, porque es solo para personas con un raciocinio; es inmutable, porque solo muere si la especie humana muere. Funciones del lenguaje: es apelativa. Es apelativa porque cuando trata de modificar algún mensaje del receptor. Es fática o de contacto cuando intenta cerrar el mensaje. Es referencial e informativa cuando trata de informar una noticia en el mensaje. Es emotiva o expresiva, es poético, estética y también es metalingüística. Continuando con la exposición, me toca hablar sobre el habla. El habla no es más que una herramienta que permite comunicarse con los demás. Es la realización de la lengua. ¿A qué nos referimos con qué es la realización de la lengua?
O sea, es decir, el acto individual que por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales. Características destacan que el habla es psicofísica y activa. ¿Por qué decimos que es activa? Porque el hablante es el que decide cuando quiere expresar o transmitir una idea. Es el que decide cuando quiere sacar ese conocimiento que tiene y producirlo. Como pueden ver, acá tenemos las diferencias del lenguaje, la lengua y el habla. Acá nos consideran los más importantes. Ya no. Ahora sí no. Sí. 3, 2, 1 ya. Como podemos ver, acá tenemos tres procesos: el proceso psíquico, físico y fisiológico. El psíquico se trata de tener una imagen mental. El físico es ya cuando utilizamos nuestras cuerdas vocales para expresar la imagen mental. Y la fisiológica es cuando recibimos la información y nos hacemos una imagen acústica. Yeah. Gracias por su atención, maestra.